La exposición que corresponde en este momento, en el marco de esta mesa temática de constitucional y convencional, el día de hoy el ilustre Colegio de Abogados tiene a bien desarrollar una segunda ponencia analizada propiamente desde el enfoque propiamente de derechos humanos vinculado al aspecto de vulneraciones. En este caso se ha tenido a bien aceptar la distinguida participación del doctor Eduardo Yutgar de Argentina, del hermano país de Argentina. El profesor Eduardo Yutgar es juez decano exum superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, docente en pregrado y posgrado en diversas universidades, presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Profesor Eduardo, bienvenido. Un gusto, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Espero me estén recibiendo bien. En primer lugar, quiero saludar a todos los colegas abogados o licenciados de la querida hermana República del Perú por su día. Agradecer a las autoridades del ilustre Colegio de la Libertad la invitación y en especial a mi querido colega y amigo Juan Castañeda también, que me ha extendido la invitación a conversar con ustedes, un tema que con mucho respeto lo voy a hacer porque es un tema que se ha dado dentro de las situaciones internas que tiene Perú, complejas, a veces como todos los países las tenemos con los derechos humanos, pero fundamentalmente me animo a hacerlo porque los delitos que están involucrados en este tema que estamos tratando en este importante panel, a quien saludo también a mis distinguidos colegas que me acompañan en este panel, como a los que nos ven a través de las redes por donde se emite este importante evento, no agrede solamente a las víctimas directas, a sus familiares, sino que también agrede a toda la humanidad. Es un delito que se le llama delito crímenes de lesa humanidad. Y esto, básicamente, la comunidad internacional lo ha ido elaborando a lo largo de la historia, sobre todo para determinar que hay delitos que por la gravedad y envergadura agreden a la humanidad misma, a la esencia misma de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Lo cometan en cualquier punto geográfico del mundo. Por eso, esta internalización y globalización de estos tipos de delitos, cuando son condenados los autores y donde después de habérseles permitido ejercer su derecho de defensa, siempre tenemos una muy y fuerte sospecha que cuando se dan algún tipo de beneficio en la ejecución de estas condenas, en cierto modo se está burlando ese deber de sancionar estos delitos y se privilegia la impunidad. No voy a hablar en particular de la sentencia porque tampoco conozco los fundamentos, pero sí conozco los antecedentes históricos y los contextos internacionales en donde han sido debatidas, como lo decía bien el colega Juan Carlos, que recién estuvo dando su ponencia en dos casos que incluso han sido leading case de la Corte Interamericana y donde el demandado ha sido el Estado peruano, Barrios Altos y La Cantuta, y donde tiene una conexión inescindible, porque esto ha motivado también una intervención hace un par de años atrás, cuando fue aquel indulto que concediera en el año 2017 el anterior presidente del Perú, ya en cierto modo
obligó a una intervención de la Corte Interamericana ante la protesta de todas las víctimas y los familiares de víctimas de esos delitos, diciendo que se violaba la cosa juzgada internacional de condena y las garantías de no repetición que establecía esa condena, motivando que se motorizara el aparato de la supervisión de sentencia, y así en 2018 se refirió al indulto. Y esto tiene mucha importancia, porque al hacerlo, en cierto modo, determina, más allá de que se falló, muchos autores, y sobre todo peruanos, lo han criticado por ser muy lábil, muy suave de la Corte Interamericana, pero sí tiene muchos contenidos que en cierto modo hace trascender que cualquier confirmación del indulto en el caso particular del expresidente Fujimori, sin una alteración clara, concreta y justificada, ¿sí?, de su situación en cuanto a grados de estados de salud, no podía ser sostenida y sería una confirmación de un indulto que la comunidad internacional lo sojuzgó, pero fundamentalmente el pueblo peruano y las víctimas. Y esto tiene mucho que ver, porque como decía, el delito de lesa humanidad no es un delito común. Incluso conforme las pautas del Estatuto de Roma, la construcción que a partir de él ha hecho el Tribunal Penal Internacional, las construcciones que han hecho los tribunales especiales penales en África, en Europa y en otros puntos del planeta, la costumbre internacional, que en muchos casos es jus cogens, la elaboración de Nuremberg después del genocidio en Europa a mediados del siglo pasado, dan notas más allá de lo que es un genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o tortura o desapariciones forzosas, que son delitos que exceden, digamos, el estándar común de los más deplorables y reprochables delitos que pueda cometer el ser humano. Por eso siempre se ha buscado que quienes incurren en esa criminalidad puedan ejercer todas las acciones en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa en el proceso. Pero una vez condenados, no otorgarse ningún beneficio que impliquen amnistías, reducción de pena, conmutación de penas, indultos, o todo aquello que haga que todo ese esfuerzo, tanto de la comunidad nacional como la internacional, para que se pueda alcanzar ese estado de nunca más y como garantía de no repetición de estos hechos atroces vuelvan a acontecer, sabiendo todos aquellos que tengan una responsabilidad política o de otro tipo en la producción de estos procesos, cuál va a ser el destino una vez condenado. Debe ser, y esto lo digo a título muy personal, una de las pocas situaciones que he justificado las teorías de Gunther Jacobs del derecho penal del enemigo. Cuando se tratan de delincuentes criminales más allá de la jerarquía de la investidura que han tenido, que han incurrido en estos delitos, han sido juzgados y han sido condenados. Por algo hay que entender que la proporcionalidad y el deber de investigar, juzgar y sancionar
violaciones de derechos humanos, y más aún cuando son de tipo sistemáticos, como los delitos con estas características, y decía que en los efectos prácticos de condena a sus autores prácticamente no varía lo que es un genocidio, lo que es un delito de lesa humanidad, propiamente dicho, como un criterio general dentro de la distinción genocidio, crímenes de guerra o torturas y otros vejámenes, desapariciones forzosas, como está normativizado en el Estatuto de Roma. Porque muchas veces establecerlos normativamente en la taxatividad semántica de un texto positivizado deja sesgos incompletos y que en esta categoría de delitos pueden ser llenados por ese sentimiento que nos da la protección de la dignidad humana en casos que van más allá de la violación individual de ese derecho y con donde tienen esos sesgos de sistematicidad, ¿no?, que generan todas las estándares de que veníamos hablando. Y allí entonces se empieza a ver con meridiana claridad cuando la Corte se expide en mayo de 2018 en tiempos del indulto y se pregunta si un indulto por razones humanitarias, y hago esta conexión porque lo que ha hecho en definitiva el Tribunal Constitucional, aún sin conocer en profundidad sus fundamentos porque todavía no están bien publicitados, ha sido en cierto modo restablecer lo que la Corte Suprema declaró inconstitucional en Perú e inaplicable. Le dio validez total a ese indulto, entre comillas, por razones humanitarias, que benefició a Alberto Fujimori a fines de 2017. Y la Corte entendió que como la jurisdicción local dejó firme y consentida de considerar delito de lesa humanidad los crímenes cometidos como autor de mayor responsabilidad el expresidente, dentro del marco del contexto internacional, así al menos lo dice la parte dispositiva de su condena de 2009, fue producto mucho también de la condena que sufrió Perú en Barrios Altos y La Contuta. Entonces se pregunta a la Corte Interamericana en 2018 si realmente esa concesión implicaba, era compatible con el cumplimiento de esa obligación de investigar, juzgar y sancionar y con la ejecución de la sanción. La Corte, en cierto modo, entendió que si el indulto fue una herramienta, y lo dice en varios pasajes de ese fallo de supervisión, fue una herramienta que obstaculizaba el cumplimiento fiel de las sentencias de condena en esos casos. Porque al decir los tribunales nacionales que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves que cometió el expresidente constituyeron crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal, sumado a la examen que había hecho la Corte en esas condenas contra el Estado, entonces quizás en cierto modo se estaba soslayando, ¿no?, lo que es el derecho de las víctimas, ¿no?, a la proporcionalidad, esa proporcionalidad que nos da la razonabilidad, en cierto modo, de tener que cuidar
para que se cumpla esas obligaciones que estableció el Tribunal Regional Internacional de Derechos Humanos de nuestra América, ¿eh?, en los casos mencionados. Y es allí donde dice con toda claridad en su párrafo 30 que la ejecución de la pena también forma parte de dicha obligación y que si durante la misma se otorgan beneficios en forma indebida, conducen a la impunidad, conducen a una reiteración de la responsabilidad internacional del Estado. Porque la ejecución de las sentencias internacionales es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Habla de una categoría especial del acceso al derecho a la justicia que tienen también las víctimas cuando no se cumplen y se burlan con alguna de estas medidas las sanciones que debían ser cumplidas. Fujimori no cumplió ni con la mitad casi de su condena cuando fue dictado el indulto. Era una pena de 25 años y no habían llegado a 10 todavía. Y eso nos habla a pensar más en cuanto a la proporcionalidad, a la regla de la proporcionalidad que los estados deben asegurar en el ejercicio de su poder de persecución en estas graves violaciones que involucran delitos que van más allá de los delitos comunes, que van contra la humanidad y que la humanidad no quiere que se repitan más. Porque si no, habla de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y todo lo que eso conlleva. Implicaría caer en una realpolitik, caer en una hipocresía que bien nos mereceríamos todos los juristas, seamos jueces, seamos abogados, que avalamos estas cuestiones, ya sea con el silencio, ya sea con, aunque no tengamos parte en esos procesos, de ser guardianes de la hipocresía colectiva, como bien nos llamó Pierre Bourdieu. Y esto lo digo porque el Estado, como lo dice la misma Corte Interamericana, cuando habla de los indultos, da unos indultos en este tipo de casos, amnistías o conmutaciones de pena. Aquí lo hemos tenido también desde otra perspectiva, no hace muchos años, en el año 2017, en lo que se conoció como el caso Muiña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también con una mayoría mínima le concedieron beneficios de conmutación de penas por aplicación de pautas procesales de conmutación propias de delitos comunes. Que incluso 2015 una ley del Congreso había dicho que eso no era aplicable a delitos de lesa humanidad y los previstos por el Estatuto de Roma. Reaccionó toda la sociedad, movilizaciones masivas y todo el arco político que estaban agrietados y peleados unos con otros por discusiones que siempre ha tenido nuestra política en la Argentina hasta el día de hoy, estuvo totalmente de acuerdo en repudiar ese fallo, en donde hasta los jueces inferiores se negaron a aplicar esa doctrina de la Corte. Sacó una nueva ley del Congreso ratificando la de 2015, que esa era la verdadera interpretación, que obligó que los mismos miembros de la Corte que habían votado en un sentido, tomando de pretexto la nueva ley, aunque sea posterior, dejara sin efecto ese precedente de dar este tipo de beneficios.
Tenemos que tener presente que las figuras que extinguen, suspenden, reducen o modifican la pena de grandes violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad implican afectaciones y revictimización de todos aquellos que fueron víctimas de estos graves hechos. Y esto lo viene diciendo los tribunales internacionales y los distintos organismos de protección de derechos humanos dentro de las estructuras de estas organizaciones multilaterales como es Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana aquí, como las distintas comisiones de interpretación de tratados que están en el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estos delitos no tienen justificación y que si bien se ha admitido casos, y hay casos tanto en los tribunales anteriores a la Corte Penal Internacional, como los de Yugoslavia, como los de Ruanda, excepcionalmente morigerar las condiciones de detención de aquellos que han sido condenados por estos delitos, otorgar indultos siempre ha sido un instituto vedado, un instituto que siempre ha sido cuestionado. Y en alguna ocasión sí, también hay que decir que algún tribunal internacional ha conseguido, generando estos mensajes confusos y en lo personal considero que son, vuelvo a decir, inaceptables. Porque el delito de lesa humanidad, vuelvo a decir, es aquello que tiene que, como decía también aquel juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue el jefe de los fiscales, Robert Jackson, en los tribunales de Nuremberg, en su primera participación, que el mundo iba a estar atento a cómo se juzgaban esos criminales y que no teníamos que volvernos criminales como ellos a la hora de juzgarlos. Pero hablaba en cuanto a las defensas y a los derechos dentro de esas defensas. Y que la humanidad no se pierde, pero tendrán que ser muy, muy, muy fuertes las justificaciones del Tribunal Constitucional del Perú para que, pese a esta sentencia de supervisión dada en 2018 por la Corte Interamericana, que quizás le pasa, como dicen algunos, pero que tiene párrafos categóricos en donde dice que al momento del indulto prácticamente no advierte la Corte Interamericana que hubiera habido una justificación para aplicar los componentes de aquellos habeas corpus por razones de humanidad, cuando aquellas se refieren a estados terminales de los criminales y donde tiene que ser también aplicado con proporcionalidad, de que si realmente eso implica liberarlos para que puedan gozar de la libertad sin cumplir sus penas, o puede haber otras medidas progresivas que cuiden su humanidad, porque hasta los delincuentes más graves, por ser humanos, tienen una dignidad que no reconocieron en sus víctimas como seres humanos. Entonces, allí veremos
de qué manera también tendrá que enfrentar Perú, porque seguramente la indignación que con mucha justicia tendrán las víctimas, si no existen esas justificaciones, que en la apariencia no las hay. En lo que he podido hablar con las partes y con distinguidos catedráticos, también peruanos y no peruanos de varios altos y la capital. No ha variado las situaciones de salud al extremo de decir que es de gravedad para que procedan soluciones de habeas corpus extraordinarias. Y esto es un poco lo que preocupa también, porque la tendencia creciente en el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal humanitario respecto a limitar las condenas impuestas por los tribunales penales por graves violaciones es cada vez más restrictiva. Y vuelvo a decir, la fórmula de Radbruch fue una solución extraordinaria porque estaba en juego aspectos límites del respeto de la humanidad. Con toda la fuerza del principio de legalidad concebida hasta ese tiempo, fueron juzgados no solo militares, sino también jueces que mandaron y contribuyeron con sus sentencias al genocidio. En la Argentina hubo una ley general de indultos en la época del presidente Menem. Hubo de amnistía, de obediencia debida y punto final. Y la Corte Suprema de Argentina, en el caso Simón de 2005, se basó en esos enunciados que vienen desde Newbery, y que también la Corte Interamericana lo había señalado justamente en estos casos peruanos, sobre todo en el Valle Salto, porque todavía no había, se había pedido en la calle. Entonces, estamos viendo que se indultó por razones humanas en la Corte Interamericana en la sentencia de supervisión en los casos Valles Altos y La Cantuta de 2018, si es que no se tiene en cuenta y no se pondera ese derecho también de las víctimas, entonces constituyen un obstáculo para el cumplimiento de esa obligación de investigar, juzgar y de ser y poder realizar la sanción para esas violaciones. Y por eso es necesario valorar si se produce una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso de la justicia de la víctima de tales violaciones y sus familiares en cuanto a la proporcionalidad de la pena impuesta en el proceso judicial y su ejecución. Lo dice la Corte Interamericana, que el indulto por razones humanitarias en Perú permite que el Poder Ejecutivo conceda la extinción de una pena ordenada por un tribunal respecto a graves violaciones de derechos humanos en razón de motivos humanitarios, que, como vuelvo a repetir, en apariencia no estarían configurados. No me quiero adelantar. Bueno, habría mucho más que hablar, pero un poco he querido dejar esas ideas y pensar que la humanidad, la dignidad humana y sobre todo
la que hace más allá de las víctimas a la humanidad cuando es afectada de un modo inapropiado, es un mensaje decir que no valen ni un centavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Yudgar, por esta aclaración, por esta nutritiva ponencia en materia interamericana, sobre todo la valoración de analizar este caso Fujimori, que en el caso de sede nacional es uno de los casos bastante emblemáticos y que suma con ello la importancia y valía de tener una perspectiva internacional, ¿no? Sobre todo con la idea de que la justicia o el razonamiento constitucional no es en alguna otra manera insular, sino pues integral con la lectura propiamente que tenga que ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, cómo no, la lectura o las decisiones que adoptan nuestras cortes constitucionales a nivel de la región Latinoamérica. Agradecerle de manera personal como también institucional en representación del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad por esta ponencia magistral en el eje temático de lo que tenga que ver con la responsabilidad del Estado y la vulneración de derechos humanos. En estos instantes se está proyectando a través de nuestra página institucional el honroso certificado a favor de su persona, agradeciéndole inmensamente por darse el tiempo el día de hoy y sobre todo por compartir estas ideas, estas reflexiones con todos nosotros, colegas, estudiantes de Derecho, que nos involucre y nos compromete por tener una sociedad cada día mejor. Muchísimas gracias, profesor Eduardo, y como siempre, un gusto tenerlo con nosotros.